Sí, las grabaciones están listas en una semana, ¿no? Esa es cuestión del Zoom. Había una notita en el D2L. Bien, tenemos dos ecuaciones de Carnot. Entonces, básicamente lo que te dice la ecuación de Carnot es el límite que tú tienes en este caso, ¿sí? La relación entre la eficiencia térmica y la relación con la eficiencia de Carnot, que para procesos reversibles va a ser igual, ¿sí? Pero ¿qué pasa en realidad? Que la eficiencia térmica en procesos reales va a ser menor a la eficiencia de Carnot. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Y por otro lado, nos decía Carnot que hay una relación entre el calor y temperatura, que para procesos ideales aproximadamente es proporcional. Bien. Bien, voy a mirar esto. Bien, ahora voy a hacer una demostración. El teorema de Carnot. ¿En qué consiste esta demostración? Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es demostrar la existencia de que existe, o queremos demostrar la existencia de una máquina E que sea más eficiente que una máquina de Carnot. Entonces, ¿será posible que exista una máquina determinada más eficiente que una máquina de Carnot? Entonces vamos a suponer que existe, una máquina E ah, y una máquina de Carnot. Y ambas operan entre los mismos depósitos de calor. Quiere decir esto. Básicamente se operan desde los mismos depósitos de calor. Entonces, ambos deben producir la misma cantidad de trabajo neto. Bien. Esto, graficado como nosotros lo hemos estado haciendo, quiere decir lo siguiente. Tienes tu fuente, ¿sí? Ya tienes tu fuente. Esta fuente está a una temperatura pH, ¿no? Y después, acá vas a tener tu sumidero. Y en este sumidero vas a tener una temperatura TC, que obviamente va a ser menor a TH. A ver, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos dos máquinas operando aquí. Una máquina, pongámosle C, que viene a ser la máquina de Carnot. Este está recibiendo el calor
a una tasa QH. Voy a poner entre valor absoluto, ¿no? Puede ser positivo o negativo dependiendo desde dónde tú estés haciendo el balance de energía. Y vas a tener una salida de trabajo neto. Después, acá tú vas a tener un calor disipado, pero la tasa de disipación yo la voy a expresar como la diferencia entre la entrada y la salida, que es lo mismo, ¿no? Bien, acá al lado vamos a tener esa máquina E, que en principio, digamos que alguien vino y nos dijo, yo tengo una máquina que es más eficiente que la máquina de Carnot. Y nosotros, como tenemos conocimiento acerca de la segunda ley de la termodinámica, hemos dicho que en principio eso es imposible. Y queremos demostrar. Entonces, esta máquina, claro, te produce la misma cantidad de calor neto, pero lo distinto es que está absorbiendo un QH'. La tasa de disipación, luego lo vamos a hacer en forma de diferencia para que sea análoga. ¿Okay? Entonces, a ver, si nosotros solo vemos la eficiencia térmica de cada una de las máquinas, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si metimos la eficiencia térmica de la máquina C, va a ser igual a la salida deseada sobre tu entrada requerida. Ahora, tú mides la eficiencia térmica de tu máquina E bajo el mismo principio, tendrás lo siguiente. Claro, las salidas son lo mismo, ¿no? Por eso son máquinas equivalentes y eso es lo que se hace en eficiencia energética. ¿Sí? Tú reemplazas por equipos que tengan o que te den las mismas prestaciones, ¿sí? Pero que varíe su consumo, ¿sí? Que varíe, pero que varíen sus consumos. Bien, ahora, si ustedes comparan estas dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿cuál es la condición para que la máquina E sea más eficiente que la máquina C? Pues básicamente que su eficiencia térmica debería ser mayor a la eficiencia térmica de C, ¿sí? Entonces, claro, debería haber esta desigualdad. Y matemáticamente, para que esto se dé, ¿qué debería pasar? ¿Alguien me puede decir? O sea, perdón. Sí, Dale. sí. A ver. Coche primo debería ser menor que coche. Perfecto. Sí, 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 sí. Porque los W son los mismos. Lo que debería variar, pues obviamente va a ser esta parte de acá, esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, en Pablo, principio, Pablo, ¿sí? perdón, QH es el calor Absorbido desde la fuente. desde la fuente. Es lo que te cede, por ejemplo, una caldera, lo que te cede un horno, hacia la máquina térmica, o sea, así. Ya, gracias, Pablo. Uh-huh. Esto debería pasar en principio, ¿sí? Para que tu máquina E, que te estaba diciendo ese ingeniero, esa persona, se cumpla, digamos, para que sea más eficiente que una máquina de Carnot, ¿sí? Esto debería pasar. Ahora, hacemos un análisis de lo que realmente está pasando. Entonces se nos ocurre una manera un poco ingeniosa, ahora que ya sabemos ciclos de refrigeración, de comprobar si esto realmente está pasando. Entonces vamos a suponer que la máquina E acciona a la máquina de Carnot en dirección contraria como un refrigerador de Carnot. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer una máquina perpetua.
¿Y qué es una máquina perpetua? Es básicamente una máquina idealmente que funciona por los siglos de los siglos sin que tú la alimentes de energía. Entonces tú tienes nuevamente tu fuente. ¿Sí? Solo que ahora aquí tú vas a tener, déjame poner acá el depósito. El depósito está a una temperatura TC. ¿Sí? Ya. Entonces tienes tu máquina E y tienes tu máquina C. Entonces, a fin de comprobar si en realidad mi máquina E es más eficiente que mi máquina de Carnot, lo que yo he hecho es invertir el ciclo de potencia de la máquina E. Es decir, que en vez de trabajar como una máquina térmica, yo le voy a hacer que trabaje como un refrigerador de Carnot. Con lo cual, disculpen, a la máquina C es lo que le voy a invertir. ¿Sí? Es decir, que mi máquina C, la de Carnot, va a trabajar como un refrigerador de Carnot. Pero para que funcione así, tú tienes que darle trabajo. ¿De dónde va a sacar trabajo? De O sea, la una máquina le da a la otra. eso, exacto. O sea, ¿me entiendes? Es como que idealmente sería impresionante porque estaría funcionando siempre. Entonces, Claro, lo que genera la una, que es una máquina térmica, la E, consume la otra. consume la otra, que es un refrigerador. ¿Sí? Entonces, claro, sobre el papel dirías, wow, estoy haciendo una máquina que va a funcionar increíble. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes es básicamente lo mismo, ¿no? La tasa de disipación sigue siendo lo mismo. Lo que tú vas a tener aquí es un calor disipado QH y vas a tener un calor absorbido y vas a llevar lo que decíamos antes, básicamente. Bien. Ahora, para poder comprobar, nosotros vamos a hacer un balance de energía tanto a nuestra fuente como a nuestro sumidero o nuestro depósito. Entonces vamos a hacer ese balance de energía y vamos a determinar, por ejemplo, el calor neto en el depósito frío. Esto es hacer un balance de energía ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está entrando al depósito frío? Pues básicamente lo que está entrando es esa diferencia. Perdón, es lo que está entrando a partir de la máquina E, menos lo que está saliendo hacia la máquina C. Ahora, ¿qué pasa? Esto se va, ¿sí? Y lo que tú tendrías realmente es esta diferencia. Diferencia de calores. No hay diferencia de calores, nada más. ¿Y esto qué te quiere decir ya, digamos en palabras? Que no se puede extraer más calor de lo que se proporciona. Pues básicamente es como que estás cumpliendo la primera ley. Hay una transferencia de calor desde el uno y después del otro saca el que se ha depositado, básicamente. ¿Sí? Ahora, hacemos lo mismo, pero lo vamos a hacer con con la fuente, ¿no? Con el depósito caliente.
Esto es mucho más fácil, ¿no? Porque esto simplemente tienes que estar entrando al QH y está saliendo este QH primo. ¿Ah? Entonces, nuevamente llegas a la misma conclusión. No se puede extraer más calor del que se proporciona. Entonces, habíamos dicho que para que tenga una mayor eficiencia que C, se debía cumplir lo siguiente. Se debía cumplir que QH sea mayor a este QH primo. Ahora, ¿qué vemos nosotros a través de los balances que hemos hecho de nuestra máquina que nos hemos ideado para esta comprobación? Que como máximo este QH será igual a este QH. Entonces, realmente nosotros vemos que no se cumple esto de aquí. Y que realmente no existe esa diferencia en cuanto a eficiencias. Es decir, no existe esa máquina E tal que supere la eficiencia de una máquina de Carnot. Como máximo podrían ser iguales para que se cumpla como tal el balance de energía dentro del sistema. Pero además nosotros vemos que empíricamente cuando ya hemos construido lo que realmente está pasando, ya no solo sobre el papel, si nosotros medimos la tasa de ambos consumos, nosotros vemos que QH es menor a QH primo. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa debido a disipación de energía. Y como vamos a ver el día de hoy, por aumento de entropía. Las dos cosas son equivalentes, ¿no? De hecho, el aumento de entropía justifica la disipación de energía como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto último de acá? Nosotros hemos hecho la medición simple, digamos, que básicamente tu W sobre QH va a ser menor. W. Eso quiere decir que la máquina de Carnot siempre será más eficiente. ¿No? O sea, lo máximo que tú puedes llegar, idealmente, según el balance, es a esto. ¿Sí? Y es a esto. Es a que sean iguales las máquinas. Idealmente, si no hubiera esta disipación de energía o este aumento de entropía. Pero lo que pasa realmente es que tú siempre vas a tener pérdidas, siempre vas a tener un aumento de entropía. Entonces, idealmente en ese mundo con hitos tú podrás igualarle la eficiencia de Carnot, pero lo que pasa en la vida real es que siempre va a ser menor. Entonces, incluso habría una violación del enunciado de Clausius, que era uno de los enunciados que conformaba la segunda ley de la termodinámica, es decir, que es imposible construir un dispositivo que opera en ciclo que solo transfiera calor desde una fuente de menor temperatura a una de mayor temperatura. O sea, si tú le tomas en cuenta esta máquina, haciendo este sistema simplemente es transferir temperatura de una fuente a otra fuente. O sea, no tienes una entrada ni salida de calor neto.
Entonces hay una violación. Es justamente lo que dice, es imposible construir un dispositivo que opere en ciclo, que solo transfiera calor desde una fuente de menor temperatura a una de mayor temperatura. ¿Sí? Siempre tiene que haber una entrada o salida de trabajo neto del sistema como tal. Y en esto no está funcionando así. Por lo tanto, esta máquina no puede existir como tal. No, no puede existir las máquinas perpetuas. Bien. Ahora comencemos con entropía. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta observación que hemos hecho? ¿O está todo bien? Está bien, Pablo. ¿Sí? Chévere. A ver, subí una nueva presentación que es de entropía, es un poquito cortita, sí, tiene unas cuantas comprobaciones físico-matemáticas de la entropía, pero antes de eso vamos a hablar sobre entropía. A ver, cada semestre preparo de distinta manera este tema. Es que es un tema de cierta manera complejo, pero ustedes son súper pilas, dice que van a entender. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner la cámara. Ahí ya me ven, ¿no? Sí. A ver, a ver. La entropía como tal no es energía, ¿sí? Y yo había hecho en la clase anterior una pregunta y yo les dije, ¿qué es entropía? Entonces, por ahí Agustín me dijo, si no recuerdo mal, me dijo, es una medida del caos o algo así, o del desorden. Sí, Y algunas personas me dijeron, sí, es una medida del desorden. Y Debbie dijo, es una medida los microestados. de los microestados que definen un macroestado, básicamente, ¿sí? Y sí que todos tienen la razón hasta cierto punto, pero en sí, ¿qué es la entropía? A ver, voy a hacer solo una línea de tiempo, así un paréntesis, básicamente desde la revolución industrial hasta la época que pasó en cuanto a física. A ver, nosotros teníamos la termodinámica como tal, se divide en dos ramas, ¿sí? Tú tienes la termodinámica clásica, que es la termodinámica que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo aplicaciones de la termodinámica clásica y la termodinámica clásica básicamente se enfoca a nivel macroscópico o a nivel de ingeniería, ¿sí? Pero después tú tienes también la termodinámica estadística o la mecánica estadística. Y esa mecánica estadística es la que se basa en sistemas microscópicos, ¿sí? Y para sistemas microscópicos, básicamente lo que se utiliza es la estadística, por eso es mecánica estadística, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros revisamos la primera ley, era bien fácil, ¿no? Porque decíamos, claro, la primera ley es la conservación de la energía, eso quiere decir básicamente que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, bien fácil de decirla como tal. Pero después si yo les pusiera en una prueba, ¿qué es la segunda ley de la termodinámica? Es que hemos hablado de enunciados, pero realmente la segunda ley abarca muchas cosas, ¿sí? Y nosotros hablábamos de enunciados y hablábamos de la existencia de ciertos procesos. O sea, la segunda ley te decía básicamente en qué sentido se van a dar los cambios, de manera general. Bien, pero ¿cómo determinaste ese sentido de los cambios? Sí, hasta ahora no hemos hablado de eso, o sea, simplemente hemos dicho que, claro, que la segunda ley te va a decir que el calor se mueve desde la fuente más caliente hacia la fuente más fría y que también, si queremos hacer lo inverso, que no se da de manera espontánea, nosotros debemos ingresar energía para que suceda lo contrario, ¿sí? Ahora, ¿qué magnitud te puede decir en qué sentido se dan los cambios de manera espontánea? ¿O qué magnitud te puede decir en sí, o te puede medir de manera indirecta la cantidad de energía que vas a perder en un proceso o que has perdido en un proceso? Pues aquí viene la entropía, ¿sí? O sea, no existe una comprobación física
como tal de la segunda ley de la termodinámica más que la observación. O sea, ¿por qué fluye el calor de la fuente más caliente a la fuente más fría? Simplemente porque no sucede lo contrario. Sí, o sea, parece como que medio como que estamos en dictadura o como cuando un niño está con berrinche y te dice, pasa esto porque no pasa lo contrario. ¿Sí? Entonces, básicamente, como esto sucede de esta manera, hubo un físico, Boltzmann, ¿sí? Que trató de explicar el porqué de este enunciado. O sea, pasa esto porque no pasa lo contrario. Y yéndose un poquito más específicamente, se fue hacia el área de las matemáticas, que es la estadística, ¿no? Y que en ese tiempo ni siquiera era considerado parte de las matemáticas, la estadística como tal. Entonces dijo, ok, si está sucediendo esto, es porque es muy probable de que suceda, ¿sí? Entonces se metió en la probabilidad estadística. Lo que nosotros estamos viendo cuando un gas, por ejemplo, ocupa todo un volumen, nosotros nos acostumbran a decir desde la escuela, el estado gas se caracteriza porque el gas ocupa, las moléculas de gas ocupan todo el volumen que lo contiene, ¿sí? Pero ¿por qué sucede? ¿Sí? Sucede por probabilidad, porque según Boltzmann, tú tienes probabilidad de microestados. ¿Y qué son los microestados? A ver, antes de todo, simplemente, ¿qué es la probabilidad? ¿Alguien me puede decir qué es la probabilidad? O sea, probabilidad como general o qué. Sí, como general, así en general. ¿Qué es O sea, probabilidad? una probabilidad es qué tan posible o no posible puede ser que algo pase. Exacto, es la posibilidad de que un evento suceda dentro de un universo de posibilidades, ¿no? Entonces, claro, cuando tú juegas, por ejemplo, a 40, o cuando tú juegas blackjack, o cuando juegas póker, tú juegas justamente con la probabilidad, ¿no? Entonces, tu estrategia para ganar el juego a la mano, básicamente es jugar con probabilidades. Y para jugar con probabilidades, digamos, estrictamente en estos juegos, ¿qué haces básicamente? Tú haces un conte de cartas, ¿sí? No sé si han visto la película de Blackjack. ¿Han visto? Sí, es buenísima. Sí, es buenísimo, ¿no? Es un grupo de chicos que son muy inteligentes. Algunos son creo que del MIT, no me acuerdo muy bien. Pero la cuestión es que ellos empiezan a contar cartas, ¿no? Contar cartas en casinos, básicamente, para de cierta manera hacer trampa y ganar más, ¿no? Tener mayor probabilidad de ganar, ¿no? Entonces, y después la descubren y todo, ¿no? Pero es una película basada en la vida real, ¿no? Eso es algo que sucedió, en fin. Bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando de entropía, les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Voy a salir un ratito de esto. New share. Vamos a ver. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Sí. Sí. Qué raro, no me sale el rectángulo verde que muestra. Verán, yo doy otra clase también ahorita en la universidad que es de bioestadística, ¿no? También daba estadística para ingeniería. Pero les voy a mostrar una clase solo para que vean nomás. A ver, déjenme ver bioestadística este semestre. Creo que en el 5. Sí, en el 5. Déjenme ver dónde están combinatorias. Había un ejemplo de el nacimiento de niños albinos. Este es súper bueno para explicar. Miren, este problema de aquí es más o menos, consiste en que una pareja tiene dos hijos, ¿no? Entonces, dentro de una población determinada, ¿sí? Sea Quito, sea donde ustedes quieran, ¿ya? Tú tienes una probabilidad igual, voy a ponerlo aquí, probabilidad de que tu primer hijo sea albino es de un cuarto. Y la probabilidad
de que tu segundo hijo sea albino, también es de 1/4. ¿Sí? Nosotros vamos a calcular la probabilidad total, ¿sí? Al tener 2 hijos, ¿no? ¿Qué posibilidades vamos a tener de que sea albino y de que no sea albino? Hablo una pregunta, pero eso Claro. no es verdad, ¿no? No, no es verdad. No, Ay, eso es algo, es sonaba algo, o sea, demasiado alto. claro, es demasiado exagerado, sí. No es Ya. verdad. Ajá. Entonces tú tienes aquí, este es tu árbol de posibilidades, ¿no? Primera cosa, antes de, olvidándonos un ratito de esto, ¿cuál es la probabilidad? Yo pregunto, ¿no? Ahorita, ¿cuál es la probabilidad de que tú saques un as en una baraja de 52 cartas sacando los jokers? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo calculas tú la probabilidad? 4 de 52. 4 de 52 porque es casos favorables versus el universo de posibilidades, ¿sí? 4 son los 4 ases que tienes dentro de las 52 cartas y pues debajo está en el denominador los 52 cartas que es el universo de probabilidades. Bien, eso está entendido. Perfecto. Entonces, aquí tienes tu universo de posibilidades, ¿sí? Y lo que tú vas a hacer acá, en la tablita de al lado, es calcular la probabilidad de las combinaciones, ¿no? ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Pues, si son 2 hijos, todos debes sumar 2, ¿no? 2, 2. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? Que básicamente tú tienes en el primer caso 0 hijos albinos y 2 no albinos. En el siguiente tú tienes 1, 1. ¿Sí? Eso quiere decir que tu primer hijo puede ser albino y tu segundo hijo no albino, o al revés, el primero te salga no albino y el segundo albino. ¿Sí? Eso quiere decir que tú puedes ir así, mira, tienes primer hijo albino, segundo no albino, o primer hijo no albino y segundo no albino. Es decir, que las configuraciones en este caso son 2. Ahora, las configuraciones en el primer caso solo pueden ser una. ¿Sí? O sea, tú tienes un albino, perdón, tienes 0 albinos y tienes 2 no albinos. Esta es una configuración. O un microestado. Estos son 2 microestados. ¿Sí? Después, la otra posibilidad es que te salgan los 2 albinos y que te salga el siguiente, y que no tengas albinos, ¿no? Bien, esto es una sola posibilidad o un solo caminito que puedes tomar en este árbol de probabilidades, ¿sí? Esto de aquí, que acabamos de ver aquí, se llaman las combinatorias. Permutaciones. Y las posibilidades de cada uno se llaman los microestados. ¿Sí? Lo que tú tienes aquí, en esta fila de acá, es la probabilidad total. ¿Sí? Entonces, si tú graficas una distribución de probabilidad de tener 2 hijos, ¿cuál va a ser el más probable? El más probable va a ser tener un hijo albino y otro no albino, o uno no albino y después un albino, ¿sí? Eso quiere decir que la probabilidad mayor va a ser en el estado en que tú tengas mayor microestados, o mayor número de microestados, o mayor número de combinaciones posibles, ¿sí? Ahora, ¿a qué viene todo esto? A lo que dijo David, básicamente. Entropía como tal es una condición de probabilidad de que un macroestado en equilibrio va a estar conformado por el mayor número de microestados. Lo que quiere decir que tú vas a tener un estado inespecífico que se llama el macroestado con el mayor número de estados específicos. O lo que también quiere decir, tú vas a tener básicamente el estado más probable que tú vas a tener durante un cambio
va a ser aquel donde tú tengas más microestados, es decir, más desorden, se podría decir de alguna manera, ¿sí? Entonces, claro, todos tenían razón hasta cierto punto. Ahora, ¿qué pasó? Esta explicación que yo estoy haciendo lo hicieron con partículas, ¿no? Lo hicieron con partículas de gas cuando se está básicamente moviendo a través de un recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, tú querías saber cuántas partículas se quedan en el lado izquierdo, en el lado derecho, si hay mayor orden o menor orden, y la mayor probabilidad era siempre del desorden, ¿sí? Era porque el desorden, dentro del desorden puede haber muchas combinaciones posibles, ¿sí? Si tú tienes, yo qué sé, 4 pelotitas o cuatro moléculas, ¿no? Entonces, lo más probable puede ser que se repartan de manera aleatoria, ¿sí? Y esa manera aleatoria, si tú le pones un número a cada molécula, puede haber muchas combinaciones dentro de ese ordenamiento aleatorio, ¿no? Entonces, básicamente, en eso se mueve la entropía. Dices, ok, ya, chévere, pero ¿y eso qué tiene que ver ya con máquinas térmicas? ¿Y eso qué tiene que ver a nuestro nivel, que es de la termodinámica clásica, ¿sí? A ver, simplemente para acabar, decirles que Boltzmann murió, se suicidó, se ahorcó, porque básicamente su teoría era bastante avanzada para la época. Ni siquiera se había todavía, digamos, aprobado o realmente se había lanzado la teoría atómica, se había comprobado la teoría atómica. Entonces realmente sonaba todo loco. Me estás diciendo que tú compruebas la segunda ley, básicamente con algo que ni siquiera es físico, es matemático y es en probabilidad. O sea, ¿cómo es eso? Entonces después la teoría atómica de Einstein se comprobó, ¿sí? Pero para ese entonces ya se había muerto Boltzmann. Y lo que se hizo una vez que se haya comprobado la teoría atómica es simplemente extrapolar hacia procesos macroscópicos, es decir, de la termodinámica estadística. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿qué es entropía para nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos básicamente las ecuaciones de Carnot. Voy nuevamente, a ver, quizás voy a hacer un capture de aquí. Lo vamos a poner acá. Vaya. Lo voy a poner igual en mis anotaciones para que vayamos resolviendo esto. Bien. Bien. Vamos a poner aquí entropía. Bien, entonces, nosotros habíamos dicho que este ingeniero francés Adi Carnot estableció dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones que básicamente se pueden decir la relación entre la temperatura de la fuente y la temperatura del depósito frío o del sumidero versus los calores disipados y absorbidos, ¿no? Básicamente esto es una manera alternativa de escribir la primera ecuación de Carnot. Ahora, fijarnos en esto. Nosotros tenemos nuevamente un diagrama presión versus volumen específico y este subíndice P que tienen ahí. Simplemente decir que es volumen total del sistema, nada más. No tiene nada que ver con exponentes ni nada. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener un proceso cíclico, ¿sí? Vamos a
a tener un proceso cíclico que se mueve en sentido de los ciclos de potencia, es decir, tenemos una máquina térmica como tal. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente aplicar dos adiabatas, ¿sí? Una de expansión y una de compresión, ¿sí? Entre dos isotermas, ¿sí? Una que esté a una temperatura mayor y otra que esté a una temperatura menor. Es decir, que nosotros estamos aplicando un ciclo de Carnot, pero lo que vamos a hacer es básicamente achicar la distancia entre las líneas adiabáticas, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a hacer un montón de ciclos de Carnot chiquitos, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros sumamos cada uno de los ciclos de Carnot chiquitos en este ciclo? Nosotros vamos... Sí, perdón. Debería darnos del ciclo total. Sí, es básicamente como que tú estuvieras integrando el ciclo total, ¿no? Lo que nosotros llamamos en cálculo 3, vamos a calcular integral cíclica, ¿sí? Pero bien, a ver, vamos a considerar al fluido de trabajo como el sistema y vamos a eliminar los valores absolutos. Por lo tanto, lo que tú vas a tener va a ser lo siguiente, eliminando los valores absolutos y considerando al sistema como el fluido de trabajo. ¿Sí? Entonces, si tú pasas todo eso al lado izquierdo, lo que tú vas a tener, básicamente es. Bien, ahora, lo que estábamos diciendo, ¿no? Nosotros vamos a tener entre isotermas, como son tan chiquititas, si nosotros vemos el espacio que existe entre esas isotermas, entre esos cambios súper chiquititos, lo que realmente estamos haciendo es lo siguiente. Las temperaturas siguen siendo las mismas, pero los cambios ahora son súper pequeños. Ahora, fijarnos que en esta ecuación, pH, C, son temperaturas absolutas. ¿Y por qué son temperaturas absolutas? Porque básicamente parten del cero absoluto. No son relativas, ¿sí? Tienen que llegar al cero absoluto. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Siempre acordarse que en entalpías nosotros trabajamos con escalas absolutas, ¿sí? Kelvin, Frankel, lo que sea. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Pues la implicación matemática básicamente es que nosotros estábamos haciendo la sumatoria ciclos reversibles, que son ciclos de Carnot. Eso quiere decir que la integral cíclica de la relación de calores sobre temperatura va a ser igual a cero. ¿Y eso qué implicación tiene? Eso quiere decir que la variación total de Q sobre T en un ciclo es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿No se les hace acuerdo o no les recuerda algo? ¿Existía algo o alguna propiedad cuya variación en un ciclo sea igual a cero? Energía interna. Sí, exacto. ¿Y la energía interna dentro de qué entra? ¿Dentro de qué categoría? Variables de estado. Debería ser una variable de estado.
Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a definir como entropía a esta propiedad o a esta variable de estado. Generalmente van a haber libros que le ponen aquí T, que quiere decir total, y este REV o RE, quiere decir que es un proceso reversible. ¿Sí? Ahora, esta es la definición. Se puede decir macroscópica. Entropía. Vamos a analizar ahora lo siguiente. Volvemos a la presentación. Esperen un momentito. A ver. Voy a hacer también una captura de esto. Listo. Bien. Nuevamente tenemos un diagrama presión versus volumen específico. Y lo que nosotros queremos hacer es llegar de un punto A hacia un punto B. Y por eso vemos que existen dos trayectorias. Puede ser la trayectoria asociada a ADB o la trayectoria asociada a ADB. ¿Sí? Entonces, en ambas trayectorias, nosotros podemos calcular el cambio de entropía. Vamos a calcular el cambio de entropía asociado, por ejemplo, al camino ACB. Este sería igual a la diferencial del calor visible, la temperatura. Y si nosotros queremos tomar el otro camino, entonces la entropía sería básicamente aplicado el mismo concepto, pero al camino de arriba, que es el ADB. Sabíamos que la integral cíclica ciclo total va a ser igual a cero, por concepto. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Básicamente, la entropía total, claro, es independiente de la trayectoria, por eso es una función de estado. Esto quiere decir que es una función de estado. Esto quiere decir que en términos macroscópicos, ¿cómo yo calculo un cambio de energía, perdón, de entropía, no es energía? ¿Cómo yo calculo un cambio de entropía entre un estado A y un estado B? Como es una función de estado, pues lo que yo tengo que hacer es la diferencia. Ahora,
Para procesos irreversibles, el cambio de entropía total se calcula a partir de las variables de estado, es decir, se puede obtener los valores de estado inicial y final en tablas. Esto de aquí, esto de acá, lo van a ver en las tablas termodinámicas, tal y como lo habíamos visto en energía interna, en entalpía, en volumen específico, temperatura, presión. Todo eso lo pueden encontrar en tablas, ¿sí? O sea que básicamente un estado está constituido por todas estas funciones de estado dentro de las cuales está la entropía. Si tú me dices presión, temperatura, yo ya te puedo calcular tranquilamente a través de una tabla o de una gráfica de entropía de ese estado. Ahora sí, volviendo a lo que decíamos, que el cálculo de la entropía se necesita de temperaturas absolutas. Claro, si tú tienes tabulado, básicamente la entropía de un estado, eso quiere decir que tú tienes una referencia, ¿sí? Y esa referencia es básicamente de una sustancia cristalina, ahora no me acuerdo exactamente qué sustancia pura, pero en estado cristalino y a temperatura de 0 Kelvin. ¿Y por qué se tomó como referencia eso? Porque si ustedes, como dijo Agustín, dicen que la entropía es básicamente una medida del caos o del desorden, las redes cristalinas vienen a ser una medida del orden, ¿no? Vienen a ser configuraciones donde tú tienes el mayor orden posible, ¿no? Entonces, básicamente se pensó en eso y se estableció como referencia una entropía cero a una sustancia en estado cero, en estado cristalino. Sí, básicamente. Ahora, ¿hasta ahí tienen preguntas? ¿Alguien tiene preguntas o estamos bien? Hello. Estamos bien, Pablo, Sí, chévere. creo. Sí, Sí, creo bueno, que yo, sí. sí, es que es bastante teórico hasta el momento, pero después ya van a ver lo Pero práctico ya que es. va a ser Sí, más fácil ya viendo con ejemplos, ¿no? es exacto. Sí, de hecho es bastante sencillo la cuestión, pero hay que saber un par de cosas conceptuales para después no confundirse en el cálculo de la entropía. ¿Sí? A Pablo, ver, una sí, observación es que es chistoso que hay las variables de estado se definen por variables que son como que continuas. ajá, Ajá, que no son de estado, es como la energía interna es la suma de dos cosas que no son variables de estado. Y esta de aquí también es la integral de algo que no es una variable de estado. ajá, Es sí. Lo que chistoso. pasa es que, claro, sí, sí, te entiendo totalmente. Lo que pasa es que si no existiera eso de por medio, tú no tendrías un cambio de estado, ¿me entiendes? Porque son como que el calor y el trabajo en sí, en este caso el calor que tú me dices, no es una variable de estado, es verdad, no es una variable de estado. El calor es como ese vector energético que te lleva de un estado 1 a un estado 2, básicamente. Entonces, sin la existencia de esto, más allá de que son funciones de estado, tú no podrías pasar de un estado 1 a un estado 2. Entonces, claro, es una interpretación un poquito, sí, que es compleja, pero ¿qué pasa? Sí. Vamos a hacer... Bien, aquí hay otra demostración, pero no viene mucho al caso esta parte de aquí. Simplemente que porque no vamos a utilizar por el momento gases ideales para calcular entropías, ¿no? Entonces, para calcular entropías de gases ideales se utiliza esta fórmula, ¿sí? Y realmente es bastante fácil de comprobar esta fórmula de aquí, pero no lo voy a hacer porque no viene el tema y ahorita ya tenemos tiempo limitado en la clase, entonces prefiero dar prioridad a cosas que realmente importan un poquito más en cuanto al alcance que ustedes tienen en sus vidas profesionales. Bien, ahora, bien, vamos a hacer la última comprobación. Y esto es súper importante, súper importante. Porque aquí hace el nexo entre lo que es la segunda ley y lo que es la entropía, ¿no? Entonces, básicamente con esto te va a permitir ya no hablar de enunciados de la segunda ley,
sino ya hablar de términos concretos. ¿Qué es la segunda ley? A ver, ¿dónde se pegó esto? Acá. Vamos a hacerlo así. Bien. A ver. Hacer la última comprobación en cuanto a la segunda ley de la termodinámica y la entropía. ¿Cuál es la relación? Entonces, bien. Nuevamente, lo que tenemos aquí es un proceso que se mueve a través de un diagrama de presión versus volumen. Nosotros habíamos visto hace unas clases, ¿no? Decíamos, claro, todo lo que está por debajo de un cambio de estado en un diagrama presión versus volumen se puede expresar en forma de trabajo, ¿no? Las áreas bajo la curva de ese cambio son trabajos. ¿Okay? Ahora, lo que tenemos antes de ver esta gráfica, si nosotros netamente viéramos una fuente que está a una temperatura pH, tuviéramos un depósito a una temperatura TC, lo que vamos a tener de por medio, claro, es como consecuencia un traspaso de energía, de forma de calor, sí, un flujo de calor. Lo más intuitivo desde la fuente más caliente hacia la fuente más fría, tal y como habíamos visto ya que sea en el café, ¿no? De las mañanas, etc. Entonces, si nosotros calculamos el cambio de entropía de los depósitos, el depósito caliente, pues básicamente, voy a ponerlo así, la entropía del depósito caliente, que va a ser igual, va a ser menos Q, no tiene por qué estar en valor absoluto esto. Y si hago el del depósito frío, básicamente lo que consigna positivo porque está recibiendo calor, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el cambio de entropía total? Cuando te piden calcular un cambio de entropía total, y tú tienes dos sistemas o n sistemas, pues el cambio total de un sistema, de entropía de un sistema, a ver, vamos a hacer cambio de entropía es igual a la sumatoria del cambio de entropía de los n subsistemas. Esto quiere decir. Entonces, aplicando esta lógica a este sistema, ¿yo qué tengo? Que básicamente el cambio de entropía en mi sistema va a ser igual a lo siguiente. Va a ser la sumatoria de mi cambio de entropía del depósito, perdón, de la fuente más del depósito. Esto quiere decir, reemplazando datos, menos Q sobre TH más Q sobre TC. Esto quiere decir, si lo agrupo términos, TH sacando factor común, perdón, denominador común, THTC. ¿Okay?
Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos a ciencia cierta en cuanto a las temperaturas? Si el flujo está de esa manera, nosotros intuitivamente sabemos que pH es mayor a TC. La temperatura de la fuente va a ser mayor a la temperatura del sumidero y por eso sabemos la dirección de ese calor. ¿Qué implica eso? Si ustedes aplican esto acá, el delta S total es positivo. Para un proceso irreversible. El valor mínimo de este cambio de entropía del sistema se dará cuando. ¿Cuál es el valor mínimo que podría tener ese delta S total, matemáticamente hablando? ¿Alguien? 0, ¿no? Sí, exacto. O sea, más o menos cuando TH menos TC sea 0, ¿sí? O sea infinitamente pequeño. ¿Sí? O sea, pero eso no es físicamente posible porque No. si igual no habría transferencia de calor. Exactamente. Es decir, el valor del cambio de entropía total es 0, ¿no? Es mínimo. Cuando un proceso es reversible. ¿Está entendido? O sea, tu cambio total de entropía en un proceso reversible, lo cual es ideal, ¿sí? O sea, sin pérdidas, va a ser igual a 0, ¿ok? Pero cuando tú tienes procesos irreversibles, que son los procesos normales que se dan en el día a día, que son procesos básicamente que se mueven en una dirección y que no se van a poder regresar en la otra dirección a menos que tú les inyectes más energía, ¿sí? Entonces, esos procesos irreversibles lo que producen son cambios positivos de entropía, ¿sí? Es decir, que nosotros en sí estamos aumentando entropía y si el universo como tal se considera un sistema, ese sistema estará ganando entropía en todo momento, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté aumentando el universo de entropía? Pues hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías que tú vas a llegar al estado de mayor equilibrio, que puede ser cuando se acabe todo. Puede ser que tú traces también una línea desde el Big Bang, donde tú tenías el estado de menor entropía, después de la explosión, pues tú vas a tener mayor desorden de los subsistemas o mayor microestados en ese macroestado de equilibrio. Pero después, ¿cuál será el tiempo en que lleguemos al mayor equilibrio y qué pasará? Es todo lo que no sabemos, ¿no? Es toda especulación. Pero bueno, en tal caso, está claro que nosotros aumentamos entropía con cada proceso que realizamos en la vida diaria. Está claro que para procesos ideales, o sea, reversibles, ¿sí? Nosotros vamos a tener un cambio de entropía igual a 0. Y está claro que la entropía es una magnitud o es una propiedad que básicamente está definido dentro de un rango que va entre 0 hasta el infinito. Es decir, que no puedes tener valores negativos de entropía. Ahora, entropía no es energía, ¿sí? Porque nosotros en un proceso, nosotros no tenemos conservación de entropía, ¿sí? No podemos aplicar la primera ley de la termodinámica en cuanto a entropía, ¿sí? De hecho, si ustedes ven, incluso por definición, entropía era calor sobre temperatura. Esto es energía sobre
temperatura. ¿Sí? Eso quiere decir que las unidades van a ser joules sobre Kelvin. ¿Sí? Energía partida por temperatura. No es energía como tal. ¿Qué nos dice la entropía o qué nos puede mostrar la entropía? Esta última parte ya lo voy a dar con la cámara nada más, simplemente para terminar la clase. Voy a poner esto aquí. Bien. La entropía como tal, como digo, no es energía, no se puede conservar, simplemente aumenta, ¿sí? Tú tienes estados de menor entropía, como son los estados donde tú tienes, yo que sé, una temperatura más fría y todas las moléculas están un poquito más quietitas. O tienes estados más calientes, ¿sí? Donde la misma cinética de las partículas hace que tú tengas más microestados o más desorden, ¿no? Ahora, por ejemplo, durante un calentamiento, tú vas a tener un cambio de por sí de entropía. Pasas a un estado de menor entropía hacia uno de mayor entropía, ¿sí? Pero ahora, si tú tienes un enfriamiento, tú vas a tener una disminución de entropía, ¿sí? Pero ya había dicho que en el universo siempre hay un aumento de entropía, aun cuando hay un enfriamiento. ¿Por qué? O sea, es que hay que ver de dónde sacas la fuente para enfriar las cosas, porque sacar esa energía como que de algún otro lado te va a costar a ti un cambio de Ajá, entropía que va a ser positivo. sí, exactamente. O sea, lo que Debbie acabó de decir es básicamente que el cambio de entropía total es la sumatoria de la entropía de los subsistemas, que viene a ser, si tú eres del universo, viene a ser tanto del sistema como de los entornos, ¿no? Entonces, si el sistema se está enfriando y tú tienes una entropía negativa, el entorno igual está ganando entropía. Y la sumatoria de los dos, siempre de los siempre, la sumatoria total te va a dar positiva, ¿sí? Como máximo en un proceso ideal te va a dar cero, o digamos como mínimo, perdón, ¿sí? Idealmente. Ahora, todo esto es bien teórico, sí, bien, pero esta relación básicamente, como vamos a ver en la siguiente clase, te permite ver o establecer de manera indirecta las pérdidas que tú tienes en un proceso. O sea, la entropía te permite medir la cantidad de trabajo inútil, ¿sí? Mientras más grande sea la entropía, más pérdidas vas a tener. Mientras más chiquita sea la entropía, más se va a parecer a ese ciclo ideal de Carnot, es decir, donde no hay pérdidas, ¿sí? Bien, ¿está entendido? Sí, Pablo. Sí, chévere. Bueno, no voy a mandar todavía a deber. La siguiente semana les mando un deber. Todavía ha sido un poquito teórico, pero ya la siguiente clase vamos a hacer un par de ejercicios de entropía. Ya van a ver que no es difícil, simplemente hay que tomar en cuenta estas últimas cosas que he dicho, de que pues siempre va a haber un aumento de entropía en procesos irreversibles, de que el mínimo es cero para un proceso ideal, de que la entropía te dice el sentido del cambio. Básicamente el sentido del cambio se da en el aumento de entropía, ¿sí? No en la disminución de la entropía. ¿Y qué más? Eso que es una medida indirecta de cuánto trabajo inútil tú vas a tener, es decir, de cuántas pérdidas tú puedes tener en un proceso, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Sí, muchas gracias. Suerte en todo. Buen fin de semana cuando Sí, llegue. Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Nos Gracias, vemos. Pablo. Cuídense. Gracias, Chao. Pablo. Gracias. Pablo, Sí, me dijiste. Todavía estoy aquí. es una pregunta, es que me surgió la duda. O sea, nosotros cuando contaminamos, estamos aumentando la temperatura media del planeta. O sea, Ajá. sería como que acelerar el proceso de, como que de aumento de entropía normal. Porque al final es un proceso que sucede de forma normal, pero lo estamos acelerando en el tiempo. O le estamos Sí, sí, tú estás aumentando la entropía, pero ese aumento de entropía, después dices, ok, chévere, ya, estoy aumentando la entropía, pero eso, ¿qué te implica que aumentes la entropía a nivel global? ¿No? ¿Qué te implica eso que tú como universo estés aumentando? O sea, realmente eso es lo que no sabemos,
¿sí? Tú sabes a ciencia cierta que sí, que está aumentando la entropía, pero incluso en un enfriamiento, si quisiera regresar, yo que sé, enfriándole con un refrigerador, tú estarías aumentando la entropía. O sea, todo lo que tú hagas, incluso regresar al estado inicial en un ciclo, te va a implicar aumento de entropía. Entonces, lo que no sabemos es realmente qué implica ese aumento de entropía, digo a nivel ya de universo, ¿no? Si estás haciendo un daño, no lo creo, estamos haciendo lo natural, ¿sí? Después, las maneras en que tú hagas, ya quitando la entropía, bueno, ahí sí, ¿no? Si tú estás, yo que sé, llevando ese cambio, calentando con combustibles fósiles, etcétera, ese es otro tema. Pero el aumento de entropía tú tienes en todo lo que tú hagas. Ok, ¿Sí? sí. Chévere. Cualquier cosa me avisan, nomás pueden tutorías ahí personalizadas también, como horas de oficina, etcétera, podemos hacer en Zoom, ¿no? Me avisan siempre por correo y ahí coordinamos la fecha. ¿Sí? Listo, nos vemos. Aunque para preguntas existenciales también. Claro, no, sí, 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 está muy bien, está muy bien. De hecho, si tienen tiempo ahorita, todavía me puedo quedar 10 minutos más para preguntas existenciales, si es que ustedes tienen tiempo y si no, después. Mejor después. Es Ya, que, sí. chévere, chévere. Sí, me dicen nomás por correo y ahí ponemos una hora, fijamos. Pero sí, me dicen, ¿no? ¿Es para pregunta existencial o es para ejercicios? Más que todo porque cuando es ejercicios yo tengo que preparar todo para optimizar el tiempo. Sí, pero para el resto, fresco, podemos hacerlo cualquier rato. Ya. Ok. ¿Listo? Ok, suerte. Chao, chicos. Chao, Pablo.